sapos, ranas, salamandras. ¿Mm? Eso es. Muy bien. Ya. Entonces comparto la pantalla para seguir nuestro trabajo. Y luego tenemos las ramas de la biología ya de manera donde se estudia ya cierta porción, ¿no?, de la materia, como dice acá. Por ejemplo, la biología molecular se encarga del estudio de la composición química y molecular de la vida. Por ejemplo, en la biología molecular se estudia el ADN, las proteínas, la función de los lípidos, ¿no?, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colesterol, ¿no? El colesterol, he escuchado que es el colesterol, hay colesterol malo, hay colesterol bueno. Muy bien. Entonces, las funciones que desarrolla esa molécula en los seres vivos, justamente es revisada por la biología molecular. La biología celular, como su nombre lo indica, estudia las células. ¿Eh? La histología, los tejidos, la conformación de un tejido. ¿Eh? Por ejemplo, el tejido óseo es muy distinto al tejido sanguíneo, ¿no? O sea, la sangre, el tejido sanguíneo tiene sus células en un medio acuoso, que es la sangre. En cambio, el tejido óseo tiene sus células embebidas en una materia dura, que es el fosfocarbonato de calcio, el principal componente del hueso. Entonces, cada tejido tiene sus propias cualidades, ¿no?, y sus funciones. Entonces, de eso se encarga la histología. Siguiente. Algunas disciplinas de apoyo a la biología: la paleontología, que estudia los fósiles, y nos ayuda a establecer una historia evolutiva, ¿no?, de las especies. Tenemos la biofísica, la bioquímica, la fisicoquímica también, ¿no? La fisicoquímica tiene que ver mucho, por ejemplo, con las temperaturas, ¿no? Las temperaturas cómo afectan a las moléculas y estas luego cómo afectan a los seres vivos. Entonces, hay, como pueden ver, y ya les había explicado, la biología tiene muchas ramas, pero no son excluyentes entre ellas, sino más bien suelen ser interactuantes. Y lo mismo con las otras ramas, ¿no?, de la biología, que están un poco apartadas de la biología. Por ejemplo, la geología. ¿Qué tiene que ver la geología, profesor, con la biología? Bueno, es que la geología estudia los suelos, y en los suelos normalmente están los fósiles. Entonces, las edades de los fósiles viene de la mano con el tiempo de la Tierra. Entonces, ahí se ve la interacción de ambos. Ahí está. Siguiente aspecto. La biología no es no es solamente un conjunto de conocimientos sobre la vida, sino que es una ciencia. Y acá, pues, obvio, hay una diferencia, ¿no?, importante. ¿No? Hay una diferencia importante. Por ejemplo, todo conocimiento es válido, pero no todo conocimiento es científico. Y la diferencia de los demás conocimientos con el conocimiento científico es que el conocimiento científico puede predecir qué va a suceder. ¿No? Va a tener, aparte de ser predictiva, también tiene un amplio porcentaje de fiabilidad, debido a que es sometida al método científico, lo cual pues no ocurre con todos los conocimientos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, usted puede decir, profesor, en el colegio me enseñaron a hacer, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, en el colegio que te hayan enseñado, ya, hacer algunos bordados, por ejemplo, que nosotros hacemos en formación laboral. Me dice, profesor, yo sé hacer el punto cruz, punto arroz, punto no sé qué, tantos tipos de puntos que se hacían. Ya los he olvidado. Entonces, usted eso no sabía, pero ahora ya lo sabe. Entonces, usted conoce, ¿verdad? A ver, usted dice, profesor, yo ya conozco acerca del bordado, sí. Muy bien, entonces eso le podría ayudar de repente en hacer algunas prendas y eso definitivamente que es muy valioso. Entonces ese conocimiento vale, correcto, ¿no? Ahora, ¿es conocimiento científico? No. ¿Por qué, profesor? Pues porque ese conocimiento no ha sido validado mediante un método. Además, no todo conocimiento debe ser validado, pues, ¿verdad? El aprender a bordar, magnífico. No necesita ser validado. Hay otros conocimientos que sí necesitan ser validados. Y para ellos, justamente, que requieren un carácter científico, pues está el método científico.
y de eso vamos a hablar. Entonces, toda ciencia, todo, como dice, las ciencias nos acercan a la verdad, a la realidad, correcto. Entonces, toda ciencia, no importa quién sea, tiene como propósito generar conocimientos, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento científico. Y ya te expliqué, ¿no? Todos los conocimientos son válidos, pero el conocimiento científico, que también no es importante porque nos ayuda a aprender, tiene otros requisitos. Para que un conocimiento sea validado como conocimiento científico, está absolutamente obligado a pasar el método científico. De lo contrario, no puede ser empleado como conocimiento científico, ¿no? Entonces, las ciencias generan conocimiento científico bajo lo que conocemos el método científico. No hay otra ruta. Por eso se habla de ciencia, que la ciencia es arbitraria, ¿no? Método científico. Profesor, yo quiero hacer conocimiento científico, pero a mi manera. No, no puede. Tiene que ajustarse al método científico. ¿No hay otra forma? No hay. Profesor, yo quiero proponer otra forma para hacer ciencias. No, lo siento. No se puede. Profe, el método científico, ¿quiénes lo propusieron? Los humanos. Consecuencia de diversos, ¿no? Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Se fueron dando cuenta en la historia de la ciencia que esto es importante de establecer parámetros para establecer qué es ciencia y qué no. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, ahí viene, ¿no? Y recuerda, no todo conocimiento puede ser también pues, sometido a método científico, porque tiene un carácter más subjetivo que objetivo. ¿Eh? Y el método científico está dado para todo aquello que pueda ser objetivo. Por ejemplo, usted no puede cientificar el cariño, pues. Pues el profesor, por ejemplo, ¿no? Usted le pregunta a una persona, oye, a ver, amigo, amiga, ¿cuánto me quieres? Del 1 al 10. Y ahí dice, ¿sabes qué? Te quiero 7. Ya. Pasan algunos días y de repente tienen opiniones distintas, no sabían eso. Ahora opina cada uno distinto. Por ejemplo, de un conflicto. ¿Eh? Dice, oye, ¿qué te parece lo que está haciendo Rusia con Ucrania? Y uno da una opinión y dices, no, pero eso no me parece. Oye, pero tú y yo somos amigos, ¿no? Pero ahora, a partir de esta divergencia de opinión, creo que ya no somos tan amigos, dice algunos, ¿no? Ahora ya no te quiero 7, pues ahora te quiero 4. Pero te sigo queriendo, pero un poquito menos, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, profe, el cariño no es objetivo, pues, sino más bien es subjetivo, porque depende del sujeto a quien se le pregunte. Por eso que el cariño, para ser medido, no entra pues en el campo del conocimiento científico, no puede validarse así. ¿Te das cuenta? Entonces, también se hace mal cuando se cree que todo conocimiento para que sea verdadero, sea empleable o sea válido, debe entrar en el carácter científico. No es así. Todos los conocimientos que se tienen en la actualidad son válidos. Está bien, son válidos. Y no todos tienen por qué meterse al campo científico. Profe, Sí, te escucho, te escucho. eso de que todo tiene que meterse en el campo científico lo dicen los positivistas, ¿no? Dentro de esa corriente hay otros también, ¿no? Hay otros que no necesariamente son positivistas, pero también lo incluyen. Entonces, hablo de manera general, ¿no? En varios campos, en todo caso, en diversos tiempos de la historia de la propia humanidad, se han ido dando estos, ¿no? Y es bueno comprender eso, porque a veces que tenemos la mala asociación, ¿no? Que todo aquello que vale debe ser cientificable. No es cierto. No es cierto. No es así como te explicaba, ¿no? El caso de que aprendamos a hacer bordados. Si aprendemos a hacer bordados, quizás eso no sabíamos, ahora ya sabemos. Y nos va a servir. Nos va a servir. Ahora, profesor, es el bordado, debe entrar en el campo científico, pero ¿cómo lo hacemos científico? Que está complicado. ¿Y para qué? Si ya no sirve. Sabemos que no sirve y punto. ¿Eh? ¿No ves? Entonces, no todo debe ser así. No todo debe ser cientificable. Esa es la situación. ¿Eh? Muy bien. Entonces, para el objetivo, y para lo objetivo, y que tiene justamente una relevancia importante, ¿no? En nuestras vidas, si es que puede ser cientificable, magnífico. Y si no,
no tendría por qué hacerse. ¿Eh? Muy bien. Entonces, el método científico consta de 5 pasos: observación, formulación de hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones, que aquí no se ha puesto. A ver, vamos a ponerlos acá, porque acá ha faltado, ¿eh? Sería, a ver, vamos a poner acá, sí, paso 1, observas. 1 es la observación. Y en este proceso de observación se reconocen, se identifican o se formulan los problemas. Pero esa es la observación, para encontrar problemas. Paso número 2, hay que dar resolución a esos problemas. Y para eso tenemos las ideas. Por eso se dice que el método científico tiene como una de sus principales herramientas el que se use la razón. Profe, tengo que usar la razón, no las emociones. Usa la razón. O sea, se use la conciencia. No consciente, pero lo que estoy haciendo no es simplemente hacer por hacer, se usa la conciencia en cada uno de sus aspectos, razón, conciencia. ¿Ah? Y deben ser obviamente pensamientos lógicos. ¿No? Así es. Bien, entonces, el segundo paso es recoger información sobre ese problema y en base a nuestras ideas razonadas, conscientes, lógicas, construir posibles soluciones a esos problemas. Y eso se llama hipótesis, formulación de las hipótesis. Esas son construcciones mentales, ideas. ¿Eh? Profe, pero esas ideas no pueden ser cualquiera, pues son ideas, recuerda, razonadas, lógicas, conscientes, que nos dan solución a ese problema que se ha encontrado en la observación. Ahora, eso que esté en nuestras mentes, que son las posibles soluciones lógicas, conscientes, razonadas acerca de un problema, pues deben demostrarse. Y para eso se hace la experimentación. Entonces viene paso número 3. Paso número 3, hipótesis, observación, hipótesis 3, experimentación. Se hace un experimento. Profe, ese experimento, ¿cómo se hace? De manera controlada. Ah, ojo, el experimento se hace de manera controlada. No puedes hacer un experimento como se te dé la gana, así de fácil. O sea, tiene que haber ciertos parámetros. ¿Eh? Experimentación se hace de manera controlada. Y normalmente se exigen 2 grupos, un grupo experimental y un grupo control. Grupo experimental y grupo de control. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a decir, no, profesor, tenemos un problema en la actualidad. ¿Cuál es el problema? En el verano, muchas personas han registrado daños a la piel, consecuencia de la radiación. Muchas personas han estado trabajando expuestas directamente a la radiación y se ha visto que hay incrementos, personas que registran quemaduras en su piel. Ya eso es un problema. Ya, pero ahora vamos a buscar la posible solución, ¿no? Entonces usted empieza a revisar, empieza a hacer una revisión de información, de sustancias que bloquean la radiación, que son compatibles con la piel, que no van a dañar a la piel, no de nada vale ponerse una sustancia que proteja pero que daña la piel, ¿verdad? Por eso hablamos, ¿ves? De cosas lógicas, razonables, conscientes, no simplemente porque se te ocurra. Decir, profe, por ahí he escuchado, profesor, que, que hay ciertas sustancias que bloquean, profesor, la radiación. Por ejemplo, una sustancia que se emplea para las naves espaciales. Ya se lo vamos a poner a las personas en los piel. Oye, pero piénsalo bien, pues no crees que de pronto eso sea tóxico. ¿Te das cuenta? Entonces, no es simplemente proponer ideas por proponer, sino que deben ser, recuerda, nuevamente, lógicas, conscientes y razonadas. Muy bien. Entonces, imaginemos que de pronto, pues, se hacen, ¿no? Ya una persona se encarga de hacer revisión y por ahí encuentra que hay un ungüento, ¿no? Hecho aparte de una savia de una plantita. Entonces, profesor, he encontrado, ¿no? Haciendo revisiones, de que hay una sustancia en una planta que podría tener esas cualidades. Ah, ya, muy bien. Profe, he conseguido el extracto, ya hice los ungüentos y ahora, profe, tengo que someter a experimentación. Muy bien, profe, ya de frente, buscamos a personas. No suele ser así. Eso no está permitido, eso está prohibido, hacer experimentación directamente en humanos. No está permitido. Pero como estamos ante una explicación, acá vamos a asumir que sí, ¿ya?
Vamos a asumir que sí, pero recuerda, no está permitido, eso está prohibido. No, eso no es. Sino, un momentito, por favor. Tito. Muy bien, disculpen. Entonces, les explicaba, pues, que en el caso del experimento no se hace directamente en humanos, pero vamos a, como les comentaba, pero vamos a imaginar que sí. Entonces usted dice, profesor, ya tengo un ungüento que protege muy bien la radiación y no hace daño a la piel. Ya, entonces, profe, quiero saber qué tan eficiente es, porque ya existen, pues, profe, bloqueadores, ¿sí o no? Ya existen bloqueadores, pero creo que el mío es mejor. Ya, listo. Entonces vamos a la experimentación. ¿No? Entonces usted pone un grupo experimental y un grupo control. Y se busca 100 personas. Y dice, uy, oigan ustedes 100 personas, ¿saben qué? Les vamos a dar este bloqueador. ¿Ya? Y a ver, sométanse algunas horas a radiación, a ver cuánto les protege. Acá tenemos los diferentes tipos de medidores para ver qué tanta radiación impacta su piel. Y al grupo control también te busca 100. ¿Ya? Y le aplicas una cremita simple que sea muy parecida a la que tú estás usando, ¿ya? A la que sea tu ungüento. El otro le echas una cremita así cualquiera. Entonces, estas personas van a creer, ¿no? Tú no le dices a ninguno, ¿ah? ¿Qué le estás echando? El que sabe es usted, nada más. Entonces, profe, entonces, ninguna de estas 100 sabe que son de grupo experimental y ninguna de estas 100 sabe que son de grupo control, no. Simplemente han recibido la cremita. Solamente que en el grupo experimental que usted tiene la lista, sabe que esas personas sí están recibiendo el ungüento que está bajo experimento. Y usted encuentra, no dice, profesor, ya hice mi experimento. De estas 100 personas, profesor, ¿no? He encontrado que hay un buen porcentaje. De las 100 personas que les he aplicado el ungüento, digamos pues que hay una gran efectividad, ¿no? Entonces, 90 personas de las 100 se han sentido muy bien protegidas y hemos medido también y las ha protegido bien. 90, bien. Entonces 10, más o menos. Ya está. Bajo esta circunstancia, usted podría decir, profe, de 100 personas, 90 han dicho que sí, ¿ah? Y hemos medido, además, profe, no solamente nos hemos dejado llevar por lo que dicen las personas, sino porque lo hemos medido, lo hemos registrado. Estamos siendo objetivos, profesor. Ya, digo, magnífico. De esos 90, han tenido buenos resultados. Y 10, más o menos. No se han sentido tan protegidos y hemos visto y no les ha protegido bien. Ya está. Bajo estos resultados, usted diría que sí tiene un porcentaje, ¿verdad?, de eficiencia su ungüento. Pero de repente no se fija en el grupo control. Y si usted en el grupo control, ¿no?, que simplemente se ha dado una cremita cualquiera, encuentra lo mismo. Profe, 90 le ha protegido bien y 10 más o menos. Si tengo los mismos resultados, entonces mi cremita como bloqueador solar, pues no está bien, ¿no? No está funcionando. Pero si en el grupo control yo veo, no, profe, a las personas que le echamos una cremita cualquiera, profe, nomás 20, profe, 20 sí se han sentido bien, y 80 más o menos, entonces acá sí hay una diferencia grande, porque las personas a las cuales les has aplicado el experimento, que es el ungüento como protector solar, sí hay 90 que han resultado con mejoría, ¿no? 90 que sí les ha protegido bien, a diferencia del grupo control, que en ellos 20 solamente. Entonces acá hay una diferencia. Acá sí hay un porcentaje distinto, ¿no? Entonces usted dice, profe, mire, ahora sí voy a decir lo siguiente, profe.
en mis conclusiones, porque experimento y luego vienen estos los resultados. Los números que uno obtiene son los resultados experimentales, esos porcentajes que usted obtiene. ¿Eh? Y en base a esos resultados, usted recién va a dar sus conclusiones. Conclusiones. Y usted concluye y no va a decir, ¿no? Profe, mi ungüento tiene un 100% de efectividad, profesor, un 98% comparado con un ungüento cualquiera. En este caso podría ser, pues, de pronto una crema simple, ¿no? De cualquiera, una crema de repente para hidratar la piel y punto, nada más, ¿no? ¿no? Entonces, profe, la persona está sacando conclusiones, pero de sus resultados, de sus experimentos. No está dando conclusiones porque se le ocurren. ¿Eh? Entonces, esa es justamente la situación de la ciencia. Que uno no va a dar conclusiones, pues, disparatadas, ¿no? Sus conclusiones van de la mano con sus resultados. Y los resultados van de la mano del experimento. Es así. Y el experimento tiene que ser controlado. Entonces, en el campo de la ciencia, ¿ah? El método científico es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice, lo que concluye, está respaldado por sus resultados y su experimento. Obviamente, profesor, hay algunos experimentos que de pronto no se han hecho bien. Claro, sí, también hay algunos experimentos que no se han hecho bien. Entonces pueden darte resultados que no son y conclusiones que no son. Por tanto, es importante que se haga bien el experimento. Ahora, normalmente, ¿cuántas veces se hace esto? Uy, varias, pues, ¿no? Se hacen varios grupos experimentales y varios grupos control. No solamente uno y uno. Entonces, ¿ves? Requiere de mucho trabajo, mucho tiempo. Y así es, pues, este trabajo en la ciencia. Así es, por eso es que tarda siempre mucho más de lo esperado el conocimiento científico. Profe, Sí, te escucho, te escucho. ¿y la vacuna contra el COVID se experimentó con personas? Sí, pero, acá vamos a ver, pero, se hizo previamente también en animalitos de experimentación. Ahí tiene etapas. Entonces, en el campo de la creación de fármacos y de vacunas, tiene varias etapas. Primero se hace con animalitos y luego ya cuando ha superado esas etapas, recién pasa a la prueba en humanos. ¿Ah? Y obvio, los humanos saben que están siendo parte de un ensayo. Se les paga y todo, y tienen ahí, firman un contrato, todo como tiene que ser. ¿Eh? Y Profe, una luego, pregunta. sí, sí, te escucho. ¿Es también verdad eso de que para las vacunas también dependía mucho de tu metabolismo? Como el cómo, o sea, cómo responde tu cuerpo ante la vacuna y ante el COVID también dependía mucho de si vas a mejorar o no. Bueno, las vacunas son herramientas justamente preventivas, ¿no? No son correctivas. O sea, las vacunas, cualquier vacuna, todas están diseñadas como medida preventiva a la enfermedad. O sea, no debes tener, justamente para eso te pones la vacuna y con eso respondes de mejor manera ante una enfermedad. Si tienes una enfermedad y te vacunan, pues ya no hay, ya para qué, o sea, ya para qué te vamos a poner, si la cuestión es como decir, no, profesor, me pongo un chaleco antibalas para que la bala no me haga daño. De nada va a servir que ahí nomás, oye, le tiraron un balazo, ponle el chaleco, ya, ¿para qué? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no hay una lógica ahí, ¿verdad? Entonces Entonces, a los que ya les dio la enfermedad, ponerle vacuna es como no hacer nada. bueno, si vamos por el principio biológico, ¿no? Ojo, no es lo que a mí se me ocurre, sino lo digo en base a fundamentos que ya se han dado en la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia de la inmunología? O la rama de la biología que es la inmunología. Que una persona cuando es afectada por un agente extraño, en este caso un virus, y se salva, es porque desarrolló anticuerpos, desarrolló un conjunto de herramientas moleculares que destruyen a ese agente invasor. Entonces, al destruirlo, ya no te hace daño. ¿Eh? Profe, sin necesidad de vacuna, sí, sin necesidad de vacuna. Solita la persona se enfermó,
desarrolló sus anticuerpos, células especializadas también, y se curó. Ya, profe. Ahora, esa persona va a tener esos anticuerpos y esas células para toda su vida. Correcto, sí. Nuestro cuerpo desarrolla memoria inmunológica. ¿Porque se le ocurre? No, porque ha sido fundamentado, ha sido experimentado, ha sido demostrado. Bien. Entonces, ¿necesitará de vacuna? No lo sabemos. ¿Mm? Porque, ¿qué nos dice la teoría? Que él ya tiene esos anticuerpos, ya tiene esas herramientas. Entonces, no debería volver a enfermarse. ¿No? No debería. Profe, ¿y los Porque asintomáticos? se enferman, pero no muestran los síntomas. Es un asintomático. Una persona que tiene el virus, pero que no muestra los síntomas. Ejemplo, ¿ya? Imagínate que los dos estemos sin vacuna. Estamos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos cuidado mucho. Hemos usado mascarilla, guantes y no nos ha dado. Entonces, mira, los dos, ¿eh? Nunca nos ha dado. Y tampoco hemos tenido tiempo de ir a vacunarnos. Estamos así, ¿eh? Los dos, ¿no? Entonces vamos a visitar a un amigo. Y este amigo justamente tiene, no nos dice nada, tiene el COVID y nos contagia. Pasan algunos días, yo estoy con tos, me dan fiebres, sudo por las noches, estoy muy mal, mientras usted dice, profe, yo no siento que estoy mal. Ya le digo, yo, como ves, ¿qué muestro? Síntomas, yo soy sintomático. Tú, no sé, profe, si tendré o no tendré. Muy bien, para salir de la duda, vamos a hacernos la prueba molecular. A mí me detectan, porque va a ser obvio, ¿no? Si estás mal, pues porque lo tengo. Y a usted también le hacen la prueba y tiene el virus, pero no muestra los síntomas. Eso es un asintomático. Profe, pero tenemos la misma probabilidad de muerte, ¿o no? No, no. Porque se ha visto que en el caso de los asintomáticos, pues justamente no han desarrollado los síntomas, ¿eh? El daño no es perceptible. En cambio, en los que manifestamos, sí no tenemos posibilidades pues, de morirnos, ¿no? Y justamente la vacunación ha demostrado que al estar justamente ya con la vacuna, el porcentaje pues ha disminuido considerablemente, ¿no? Profe, Sí, te escucho, pero papito. Sí, dime. esas personas que no han desarrollado síntomas, digo, que no tienen síntomas de enfermedad, ¿pueden igual desarrollar inmunología? Claro, igualito, porque han estado enfermos, sí. Han estado enfermos, pero no mostró los síntomas. Ahí está la diferencia, como les contaba, ¿no? Mientras yo voy a estar maluco, tosiendo, muy mal, su compañero no muestra los síntomas, pero está con el virus en su interior, solo que su cuerpo es así, pues, ¿no? Y desarrolla la inmunidad, todas las herramientas para curarse. Y va a pasar como si nada. Y va a decir, oye, yo nunca, como muchas personas, ¿no? Manifiestan, oye, yo me enfermé. ¿Y qué sentiste? No, una molestia nomás de un día en la garganta, un poquito de sudor, y de ahí nada más, ¿eh? Algo así, ligero, nada más. Oye, y te va a dar, pues, bajo los principios que sabemos de la inmunología. Se enfermó, solo que no manifiesta los síntomas. Entonces, tiene las herramientas para poder resistir. Y ahora, si requiere vacunación, ya dependerá, pues, de esta persona. Profe, ¿y cómo pasa el suceso de no ser de ser asintomático, mejor dicho? ¿Cómo sucede? ¿Cómo no te entendí bien? O sea, ¿cómo es el proceso de ser asintomático? ¿Por qué Es pasa que eso? no. Ya. Acá vamos ya a otro aspecto que corresponde a nuestra genética, a nuestra alimentación. Es así como, por ejemplo, ¿no? Imagínate que en este momento yo le digo, imaginemos que usted, o no lo sé, ¿no? Imaginemos que sepamos nadar. Y te digo, muy bien, todos vamos a entrar al agua y nadamos, ¿no? Y a los 10 minutos, algunos dicen, profe, ya me cansé, sáqueme del agua, bro, por favor, ya. Mientras otros dicen, oye, no, yo normalazo, profe, 1 kilómetro más. Y yo digo, bueno, yo te sigo en bote, ¿no? Y usted sigue, profe, ¿por qué él o por qué ella nada más distancia que yo? Profe, yo ya me acalambré, ya me duele el cuerpo. Es más, ahora estoy sintiendo algo de escalofrío, consecuencia del desgaste que he hecho. ¿Por qué?
No lo sé. Mejor Es, oxigenación, es su profe. genética, de repente es su alimentación. Entonces hay muchos factores que ahí se involucran. Entonces, por esa razón, existen también pues, personas que son asintomáticas. Mm. Dime, Cristian, te escucho. Profesor, una pregunta. ¿Y los asintomáticos, cuando aparece una nueva variante sobre este virus, supongamos que Ajá. también se podrían enfermar o siguen siendo asintomáticos en este caso? No, ahora vamos a otra vez a un principio de inmunología. Todos desarrollamos inmunidad ante un agente. Imaginemos que este es el agente. Acá voy a ver una forma geométrica para que podamos entender. Profe, digamos que este triangulito es el COVID. Sus variantes son así. Ya, ¿te das cuenta? Variante, variante. Profe, todos son muy parecidos en su esencia, ¿no? Sí, pero tienen ligeras variantes. Ya. Entonces, el sistema inmune de una persona que reciba él, ¿podría detectarle acá? Mientras menos variantes tenga, yo creo que sí. Yo creo que sí, y también las, las referencias a variantes de diversas enfermedades nos dicen que sí. Ahora, profecía cambia mucho, entonces ya no es lo mismo. Si consecuencia de cambios, se transformó ya en una variante muy distinta, podríamos llamarle A', profe, entonces, ¿qué pasa? Ahí es diferente. Entonces los anticuerpos que se generaron contra estas variantes ya no servirán acá. Y eso es lo que pasa con el virus de la gripe. La gripe, dice profesor, ya me dio gripe. Ya, muy bien. Profe, la gripe es un virus muy mutante, un virus que va teniendo a gran velocidad varios cambios. Entonces va cambiando, va cambiando, va cambiando. Mientras más parecido sea al virus de la gripe original, seguirá resistiendo. Pero el virus de la gripe tiene esa capacidad de convertirse, se transforma en otras variantes. Y cuando ya es muy diferente, ya ni hablar, pues, profe, ya es diferente, ya se transformó eso en otra forma. Entonces, ya nuevamente me da gripe y me enfermo nuevamente y genero anticuerpos. ¿No? Ahí nuevamente. Entonces, no sabemos, porque el COVID, cuál será su transformación a lo largo del tiempo. Y una vez que se transforme, ¿en qué quedará? No sabemos, pues. Entonces no podemos hablar de lo que no sabemos. Hay que esperar cuál será Profe, el futuro de este virus. Sí, te escucho. disculpe, quería saber si es que usted sabe sobre si el ser asintomático se puede dar para cualquier enfermedad o solamente para la gripe o es para algún tipo específico. Cualquier persona puede ser asintomática a cualquier tipo de enfermedad. Sí, para las enfermedades infecciosas, o sea, aquellas que se contagian, ¿no? Hay ese tipo, se presentan. Para el SIDA no creo que haya, profe. O para el cáncer tampoco. Y que el cáncer no se contagia, pues. Al cáncer El cáncer es una enfermedad no infecciosa, por eso hablo. Los Las cánceres. enfermedades infecciosas son aquellas que se contagian. el SIDA, profe, ¿es Sí, asintomático? sí, hay personas asintomáticas. Y ese es el más grande problema que se enfrenta ahorita con respecto a las infecciones de transmisión sexual, las ITS, ¿no? Entonces, muchas personas tienen infección de transmisión sexual. Pero no Y se da cuenta, profe. no se da cuenta, claro. No se da cuenta. Entonces, la persona no percibe ningún dolor, ningún picazón, no aparece ninguna herida, no hay ningún flujo. O sea, la persona normal, pues, ¿no? Pero no sabe que tiene la infección. Profe, por Y como ejemplo, tiene el normal, varón, puede transmitirlo a su pareja. Así profe, es. Sí, por ejemplo, el varón puede tener BPH normal, pero a él no le afecta. Pero le da a una mujer y claro, a la mujer se le claro. afecta. Ahí vemos. Ajá. Así es. Normalmente los varones, el virus papiloma humano no genera ninguna molestia, ¿no? Pero podemos transmitirlo. Y en el caso femenino, el virus papiloma humano sí causa daños a nivel del útero. Es uno de los primeros agentes causantes de desarrollo, ¿no? Del desarrollo, es un gestor, es un disparador del cáncer de cuello uterino. Felizmente ya hay vacunas y todo aquello. Muy bien. Entonces, como ven,
es muy importante el método científico justamente para estos aspectos, ¿no? Para estos aspectos que comprometen mucho la salud. No podemos fiarnos por conocimientos que no estén bajo el riguroso trato del método científico, debido justamente a la importancia. Entonces, de ahí viene también el aspecto que les comentaba. No todo tiene por qué ser cientificable, pues, pero aquellos aspectos relevantes a nuestra salud, a infraestructura, ahí sí definitivamente requieren del método científico. Muy bien. Luego, en el método científico también se cuenta con algunas herramientas auxiliares que son las teorías y las leyes. Las leyes científicas nos van a dar eventos, nos describen un fenómeno que es muy recurrente en la ciencia, pero no consiguen aún la explicación. Por ejemplo, una ley, ¿no? Una ley en biología, las leyes de Mendel. Profe, Mendel hacía cruces y establecía leyes. Claro, cruzando sabía cómo iba a salir la descendencia, en qué porcentajes. Profe, ¿y Mendel sabía por qué? No. Mendel no sabía por qué. Porque Mendel no sabía de los genes. Mendel no sabía del ADN. Pero Mendel da las leyes. Los ¿Sabes? rasgos Leyes de la dominantes, herencia. rasgos Claro. recesivos. Y describe, ¿sí o no? Dominancia, recesividad, describe muy bien, hace sus mapitas. Es lo que nosotros hacemos, pues, nuestros cuadritos hace Mendel. Y describe las posibilidades de cómo van a ser la descendencia. Pero no sabe por qué. Esa es la cualidad de una ley. En cambio, las teorías son construcciones más amplias que nos van a dar a entender un todo, ¿no? Es más complicado. Y acá hay que hacer la diferencia también. Porque la palabra teoría es muchas veces empleada como sinónimo de suposición, ¿ah? O de creencia, pero no es así. En ciencia las teorías suelen ser respaldadas por leyes muchas veces y todo bajo el orden científico, lógico, ¿no? En cambio, en términos coloquiales, la palabra teoría pues ha sido empleada para dar una suposición, ¿no? Y se emplea pues indiscriminadamente a veces en ambos aspectos, ¿no? En el ámbito científico y en el ámbito común, y eso pues hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, entre amigos, usted habla de una serie, ¿no? Profe, ¿has visto tal serie? Ya le digo, sí, sí he visto tal serie. Profe, para mí, esta es mi teoría, que tal persona no es el amigo del protagonista, ese profe le va a traicionar, va a ver, porque ya estoy viendo algunas cosas. Ya. Entonces usted supone que va a pasar ello. ¿Se da cuenta? Entonces usted emplea la palabra teoría en el ámbito pues, coloquial, en el ámbito común, pero usted haría mal en decir en un ámbito ya más formal, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y usted hace una exposición sobre un tema y usted dice, y tengo una teoría, dice, ¿no? Y tengo una teoría sobre este evento. La verdad es que va a llamar la atención, ¿no? Usted se va a mandar con un conjunto de conocimientos, de evidencias sobre algo, y no en una suposición. Y por eso les digo que ahí se hace mal en usar la palabra teoría como suposición, ¿no? En el ámbito formal no puede usarse, porque la palabra teoría involucra explicaciones, mega explicaciones, respaldada con leyes, con evidencias, para explicar un fenómeno. ¿Eh? Y que, pues lamentablemente, no se tiene aún la tecnología para poder evidenciar ello. ¿Eh? Ahí tenemos, por ejemplo, las teorías atómicas. Profe, ¿se ha visto un electrón? No, no se ha visto un electrón. Profe, pero hay evidencia de que existe. Claro, hay evidencia de que existe, pero no se le ha podido detectar directamente. Y en base a la teoría atómica se ha desarrollado la química. A ver, ¿se dan cuenta? Y la química no es un conjunto de suposiciones, sino que es una ciencia, ¿verdad? Y eso es. Muy bien, entonces aquí tenemos, aparte, ¿no? Del método científico, tenemos ahí dos aportes importantes, leyes y teorías, y que no deben confundirse. Por ejemplo, en las teorías en biología hablamos de la teoría evolutiva.
¿Te das cuenta? Profe, la evolución es un hecho, porque las especies, ya está demostrado, profe, las especies nos estamos transformando a lo largo del tiempo, derivamos de otras especies, así es. Esa es la evolución. Ahora, la teoría evolutiva, ¿qué hace? La teoría evolutiva va a intentar explicar cómo es la evolución. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la evolución? Y, profe, en ese campo de intentar cómo es la evolución, ¿se han equivocado? Por supuesto, porque con los pocos conocimientos que habían antes, se intentaba explicar la evolución. Y habían las primeras teorías evolutivas. La teoría de Lamarck, la misma persona que propone el nombre, genera una teoría evolutiva, pero no tiene el conocimiento que hay en la actualidad. Entonces, en su época, con esos conocimientos, con esas herramientas, se atrevía a dar teorías de cómo era la evolución. ¿Estaba acertado? En algunos puntos sí, y en otros no. Por lo tanto, esa teoría se fue perdiendo fuerza, ¿te das cuenta? Fue perdiendo pruebas, por lo tanto, ya ha quedado relegada. Luego vino la teoría darwiniana, también en su época, con su tiempo, con sus herramientas, con su tecnología, propone una teoría evolutiva. ¿Algunos puntos acierta? Sí, en otros no. ¿Te das cuenta? Entonces las teorías van cambiando a lo largo del tiempo. Las teorías se van transformando. Y una ley, profe. Una ley es firme. Una ley nos dice cómo es un evento. Es más, lo demuestra, lo formula muchas veces, pero Profe. nunca intenta sostenerlo bajo ideas. Simplemente te describe. Por ejemplo, vamos a llevarlo al campo del deporte para que me entiendas. Le digo, pateo y gol. Profe, el gol es evidente, pateó a la persona, hizo el gol, profe, eso no lo discutimos. Ya, ahora vamos a explicar por qué hizo el gol, cómo hizo el gol, en Profe. qué minuto fue, se asoció con quiénes, cómo se dieron los pases. Es algo ya más complicado. Profe, por ejemplo, en morfología, los mamíferos compartimos características en común, ¿no? Claro. ¿Eso sería una Tenemos ley que no cambia? esa... no. Son requisitos para ser mamífero, pero no es una ley. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Profe, la diferencia entre hipótesis y teoría es justamente lo de pruebas. Claro. No entiendo muy Las bien. hipótesis son ideas, nada más. Ahí déjalo así como ideas. Son ideas, ojo, razonadas, lógicas, conscientes, ¿no? Sobre una solución a un problema. Esa es una hipótesis. Una teoría, no. Una teoría es una construcción una construcción que se soporta sobre evidencias, sobre leyes, sobre experimentos ya concluidos, no solamente sobre hipótesis, sobre experimentos. Acá ya hay hallazgos, ya hay pruebas, y como te digo, ya se llegó a resultados, a conclusiones y también leyes. Por eso es que las teorías son más complejas. Las teorías son complejísimas, son mega construcciones, ¿no? Y que muchos, lamentablemente, erróneamente también, ¿no? Creen que va así, ¿no? Muchos creen que el camino es, llego a conclusión, profe, si la conclusión no tiene excepciones, profe, hago leyes, y luego las leyes se convierten en teorías. No tiene nada, no, son cosas distintas. Son cosas distintas, no las podemos llevar en ese orden. No es lineal. Las leyes están por su lado, las teorías están por su lado, y el método científico va por su lado. Profe, la ley siempre se da, ¿no? Como en la física. Claro, como por ejemplo en la física. La física nos daba ejemplos de las leyes, ¿no? Claro, por ejemplo, esa de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Las leyes normalmente también se acompañan con eso, se formulan. Profe, las leyes se formulan, sí, muchas leyes se formulan. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Ahora, profe, ¿por qué? Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué? A ver, que alguien nos explique. Yo también quisiera a alguien que nos explique. No sé, yo no sé. Pero sí sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y que eso nos ayuda a hacer cálculos, que eso nos ayuda a hacer construcciones, que eso nos ayuda a hacer motores, que eso nos ayuda un montón. Pero necesitamos de alguien que nos explique el por qué, ¿no? ¿Ves? Y ahí sí va a ser más complejo. Esa persona tiene que recurrir seguramente a muchas otras leyes, a
a evidencias, a experimentos, y en base a eso construirá una teoría sobre ello. Y quizás con lo que tenemos en la actualidad, con las herramientas que tenemos, con los conocimientos que tenemos, se equivoque, pero también nos da algunos puntos a favor. De aquí en 100 años tendremos mayor tecnología, mayores herramientas, y así va. Por eso las teorías van cambiando en el tiempo, se van mejorando. Y si la teoría no fue fuerte, entonces el tiempo le demostrará y dirá, no, te equivocaste, y vayas descartando. Y ese es el camino en el que vamos. No es que no crean que ya hemos llegado, no, eso va a ser toda la vida, toda la vida. Mientras exista la vida, seguiremos en el camino. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el método científico, ¿no? Luego vamos a la próxima clase, hablamos rapidito de las características de los seres vivos, ¿no? Y ya pues, y con eso terminamos, por si acaso. Ya estamos en el tiempo, hay que dejar también que su profesor que viene tenga un tiempito para poder ingresar. Listo. Profe, ¿la ficha se hace para la otra semana? Claro, nos queda las... No, ahora le doy las claves, ahora le doy las claves, por si acaso. A ver, semana 1, solucionario. Ahí anotan, ¿ah? A ver, lamentablemente por tiempo, les daré nada más. A ver, 1, bebé. Ya, van anotando ahí, a ver si en el chat me ayudan. 1, bebé. 2, amigo. 3, bebé. 4, empate. 5, bebé. 5, bebé. 6, campeón. 6, campeón. 7, amigo. 7, amigo. 8, bebé. 8, bebé. 9, empate. 9, empate. 10, dedo. 10, dedo. 11, amigo. Y 12, bebé. 11, amigo. Y 12, Profesor, bebé. Sí, ¿qué pasó? estaba escribiendo literal bebé, Ya amigo, ves. empate. Era era B, A, D, A. Ya, ahora vamos a Perdón. evaluación. Ya no importa, está bien, para que se den cuenta. Ya, evaluación. 1, bebé. 1B. 1B, evaluación. 2, campeón. 2, campeón. 3, amigo. 3A, de amigo. 4, C, de campeón. 5, E. 6, dedo. 7A. Y 8A, de amigos. Muy bien, gracias por su tiempo. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Chao. Profe, la grabación. Gracias, profe. Hasta pronto.